Puro teléfono. ¿No está José? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos. Del 15 en adelante. Romanos 11, 15. Amén. Bueno, vamos a compartir este mensaje. Amén. Once, 15. A mí. 11, 15, ¿ya lo tienen? Desde el 11, ¿sí? Vamos a compartir esta enseñanza. Lo que el Señor nos revela y nos dice a través de su palabra es la verdad. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, sino por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ya has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, porque no dependió de nosotros, Señor, sino de ti, que nos has puesto, Señor, en el olivo tuyo, en tu reino, Señor, para que podamos, Señor, ser parte de ellos. Bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos tu gracia y tu misericordia en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Bueno, este versículo, yo no sé cómo es que tanta gente, aún cristianos o pastores,
tienen la palabra de Dios y tienen todo lo que está aquí, y todavía están diciendo, ¿verdad?, que Dios desechó a Israel y que ya Israel está desechado por Dios. Tan claro que está aquí, ¿verdad? Nosotros fuimos injertados en el buen olivo. Y dice que ellos fueron cortados, ¿por qué? Por su incredulidad fueron desgajados, por su incredulidad. ¿Cuál incredulidad? ¿Cómo pueden entender esto? ¿A qué incredulidad se está refiriendo? Ellos, exactamente, a Jesucristo, porque ellos creen en Dios Padre, ¿verdad? Jehová. Ellos creen en todo lo que el Antiguo Testamento dice, pero la incredulidad de ellos fue en relación a Jesucristo, a no aceptarlo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y esa incredulidad los separó del olivo. Y ahora nosotros, por creer en Jesucristo, nos injerta, no por tus obras, no por nuestras obras, aún sin ser judíos, nos injertó, ¿verdad?, por creer en Jesucristo, no por creer en religiones, en nada. Entonces fíjese que dice aquí el Señor, que las primicias, en el 15, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y algo sobre las primicias, dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Aquí hay algo que la palabra de Dios nos enseña y que solamente en la Biblia encontramos esto. El Señor pidió que las primicias se les diera al Señor. Las primicias el Señor las reclamó de los frutos, de las cosechas y de todo. Las primicias son para el Señor. Eso lo encontramos en la ley de Moisés y sigue siendo vigente. Las primicias eran ofrecidas a Dios, ¿verdad? De las cosechas, cuando iba a haber una cosecha de trigo, de cebada, de lo que sea, tenían que llevar primero las primicias al Señor, ¿verdad? Y eran apartadas para Él. Pero estas primicias no quiere decir, ¿verdad?, que el resto representaban toda la cosecha, llevaban las primicias como un adelanto de lo que venía atrás con todas las cosechas. ¿Sí se capta eso, verdad? Las primicias representaban toda la cosecha que venía después, completa y total. Por eso dice que si las primicias son santas, también la masa restante, que sí se entiende eso, ¿verdad? Tanto las primicias de la cosecha como el resto de ella eran del Señor y son del Señor, siguen siendo, y dice, son santas porque el Señor es santo, apartados. Toda la cosecha final también era para el Señor, aunque empezaba con una primicia, como lo sabemos aquí en Hechos de los Apóstoles, al principio, las primicias, en fin, pero dice también la cosecha final, todo lo que resta de la cosecha también son para el Señor. Y luego dice aquí lo que sigue, que esto es lo que no se entiende todavía muy bien, en relación al árbol del olivo. Aquí por el árbol del olivo se está refiriendo a Israel, y a relación a un pacto que Dios hizo con Abraham, como la raíz del pacto, la raíz del olivo. Se entiende que el árbol del olivo es la nación de Israel, a quien Dios hizo el pacto. Y dice que los patriarcas Abraham, Jacob, ¿verdad?, Israel, son las raíces. Puede decirse que son las raíces del pacto con quien hizo el Señor el pacto. Y Israel es toda el olivo completo. O sea, no solo la raíz, sino todo el árbol. Israel, porque todo el árbol completo está sustentado ¿por quién? Por la raíz, ¿verdad? Y el olivo, que es precisamente todo el pueblo de Israel. Y las ramas dice que son todo el resto, la nación de Israel. ¿Se entiende? ¿Verdad? Que crece el árbol
y empiezan a salir las ramas. Y las ramas están representando a toda la nación de Israel. Por eso dice que desgajó, fueron desgajadas las ramas, pero el olivo sigue. No dice que cortó el olivo, sino cortó las ramas. Y esas ramas, al ser cortadas, quitadas, pone nuevas ramas, que parece que eso era lo que se hacía también. Las ramas son todo el resto de Israel. Dice que las que fueron desgajadas, quitadas, fueron las ramas, no el olivo, la nación. El olivo va a permanecer siempre por el pacto de Dios que hizo con él. Ese olivo que es Israel y que ahora fuimos injertados en el olivo, va a permanecer. Dice que las ramas fueron quitadas, desgajadas, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y según esto dice, bueno, el olivo es uno de los árboles que dura más años, ¿verdad? Hay olivos allá en Israel que todavía, quién sabe los años, ¿no? Pero todavía posiblemente desde que estuvo Jesucristo. Y según eso dicen que lo que hacen los agricultores o los que cultivan ahí es que las ramas ya viejas, ¿qué hacen? Las cortan y injertan ramas nuevas, porque el olivo sigue vivo y lo que se acaba y todo son las ramas, el olivo sigue vivo y al injertarle ramas nuevas empieza a dar frutos. Eso es lo que se hace con el olivo, dice. Y es una tipología lo que hizo el Señor. Quitó esas ramas ya viejas que no daban fruto y puso ramas nuevas a través de nosotros, de los gentiles, ¿verdad? Dice, el olivo va a permanecer por el pacto de Dios con él. Las ramas fueron quitadas como lo es en un árbol. Se quitan las ramas viejas, pero el olivo y el árbol permanecen. Y puso ramas nuevas, que fuimos nosotros, de un olivo silvestre. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Qué dice el Señor? Que desgajó, quitó las ramas viejas que no daban fruto y injertó ramas nuevas del olivo silvestre. Aquí hay otro punto, ¿eh? No del mismo olivo, sino de un olivo, otro olivo diferente, silvestre. En el olivo que Dios había escogido en su huerto cultivado, en el olivo original de Dios, que es Israel. ¿Dónde nos injerta? No nos injerta en otro olivo ni en otro árbol, nos injerta en el olivo que es en Israel. No vayan a confundir, nosotros ya sabemos que el Señor le hizo a Israel también leyes, reglas para que se rigiera hasta que viniera el Mesías, dentro de aún lo religioso, los sacrificios y todo, pero los mandamientos y el olivo sigue permanente. En fin, tenemos un ejemplo. ¿Qué hace? Habla de un olivo silvestre. ¿Cómo entienden eso de un olivo silvestre? Hable fuerte, ¿cómo? Que no era el mismo. Que está en el campo, ¿no? Exacto, que está en el campo. No viene del Sí, el buen olivo que es Israel, se entiende que está en el huerto ¿de quién? De Dios. O sea, Él lo sembró. Y el olivo silvestre, como dice Poli, está en el campo, es un silvestre. Está ahí, sin cuidado, sin nada, sale solito. Si es que llega a dar algo. No hay quien lo cuide, no hay quien lo riegue, nada. Está al tiempo, ¿verdad?, de Dios. Entonces, pero cuando un agricultor hace un huerto de árboles, tiene la obligación de cuidar todos esos árboles. O sea, todos esos árboles están bajo el cuidado ¿de quién? Del agricultor, del dueño. El Señor sembró en su huerto, ¿verdad?, ese olivo, y Él tiene el cuidado de cuidarlo y de todo. No dio fruto, quita las ramas y pone unas ramas nuevas. Cuida
el cuidado, el trabajo, lo riega, la labor del dueño que lo sustenta para que den su fruto a su tiempo. Pero un árbol silvestre, ¿quién lo cuida? ¿Quién vela por él? Poli, ahorita lo vamos a mandar. Ah, ¿qué? Ay, no, es que usted alzó la mano, dijo que él lo cuidaba. Ah, bueno. Claro, él lo hace, todo tiene su cuidado bajo él, ¿verdad? Pero no es lo mismo que esté afuera a que esté dentro de su huerto. Dentro del huerto, pues va a estar al pendiente, al tanto de todo lo que le pasa, ¿verdad? Pero también hay árboles, como están viendo, que son silvestres, que nacen, crecen sin el cuidado y labor de un agricultor, de alguien que esté al frente. Y cada quien tiene su huertito, ¿no? Aunque sean hierbitas. Bueno, Poli tiene ahí un chorro de árboles, pero no los cuida igual, Beto. ¿Sí los cuida? Pero tienen que cuidarlos. Hermana Gloria le jala las orejas a Beto cuando no lo riegue. Pues riega otras cosas, pero no riega. Bueno, tiene uno que cuidar las cosas que Dios lo da, el cuidado, el labor, y en el campo, el fruto que lleguen a dar, pues no es comparado con el fruto del olivo cultivado, ¿verdad que no? Imposible. El fruto que dé el olivo cultivado tiene que ser mejor, mayor, sustentado por su dueño. No es que sea otra clase de árbol tampoco, no, porque me está hablando de un olivo silvestre que las ramas las va a injertar en el buen olivo. No me está hablando de un chabacán o de qué otro árbol, ¿qué será? ¿Un plátano? ¿Qué? No, una pera o nada. Está hablando de un olivo con un olivo. Dios no hace mezclas. Dios hace las cosas como son, no hace mezclas. Entonces me está hablando de un olivo, no de una pera, de un manzano que lo injerte, no. Debe ser un olivo silvestre. Y de alguna manera ya estaba escrito así, ¿verdad? Que los gentiles Dios los iba a escoger, no a todos, sin excepción. Y nos iba a injertar, ¿dónde? En el buen olivo, hermano. En el olivo que el Señor sembró. Y desde luego que al ser injertados las ramas en el olivo cultivado, ¿qué va a pasar con esas ramas? Por lógica, ellas ramas se van a primeramente alimentar, a sustentar de la raíz de la vida del olivo. ¿Sí o no? Porque dice aquí, tú no lo sustentas. Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, porque dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues es ilógico, ¿verdad? Pensar. Claro que ese olivo va a crecer y va a estar, porque la raíz va a tener la savia que va a llegar y va a dar a las ramas, y las ramas van a dar fruto. Entonces, ellas ramas se van a alimentar, se van a sustentar de la raíz, de la vida del olivo y del cuidado, labor del dueño del olivo. El dueño nunca lo va a descuidar. El dueño siempre va a cuidar su olivo, y el dueño ya sabemos quién es. Nunca lo va a descuidar. Siempre va a estar al tanto, al frente, sobre todo en las ramas que ya mismo también injertó. ¿Para qué? Para limpiarlas, para cuidarlas, sustentarlas también, ¿verdad? Entonces, hoy, de ser olivos silvestres, somos parte del olivo del Señor, por eso no somos de nadie, hermano. No somos de una religión, ni del judaísmo, no somos de ninguna secta, de nadie, como decía, somos del Señor. Somos cuerpo del Señor, somos el olivo del Señor. Israel es el olivo del Señor, igual nosotros. Y el buen olivo está sembrado, puesto. ¿Dónde estará el buen olivo? En el huerto de Dios. Vamos a llamarlo así. El huerto de Dios, el lugar que Dios escogió para sembrar. El huerto de Dios. En el caso de Israel es Jerusalén, Israel, su tierra. No lo va a sembrar en el mundo, fuera
de su huerto, de su propiedad, en este caso Israel, tiene que ser sembrado, tiene que ser puesto en su tierra original, ¿verdad? Para que dé el fruto, no en el mundo donde están los olivos silvestres, porque ahí estábamos en el mundial y de ahí nos saca el Señor y nos lleva al olivo, al buen olivo de Dios, nos establece en su olivo, ¿verdad? También nos compara el Señor, ¿se acuerdan? Hay otra comparación, otro ejemplo, con las ramas de la vid. ¿Se acuerdan? A ver dónde está ese ejemplo. Dice que Él es la vid y el Padre el labrador. ¿Dónde está? Juan 15. Mire, nos compara también con la vid, pero es lo mismo. La vid es del Señor también, el cuidado, el sustento, el labrador, todo es del Padre. Mire lo que dice 15:1, yo soy la vid verdadera. Jesucristo se autonombra ser la vid verdadera del pueblo de Israel. Y mi padre es el labrador. Fíjese a quién le atribuye el cuidado. Es 15:1. Espérame. 15:1 de Juan. Y luego aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, en la vid, lo quitará. Ya sabemos que el pámpano son las ramas. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Claro, un buen agricultor o un hombre que tiene esto, lo que va a hacer es limpiar su arbolito de plagas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pues es imposible que una rama dé fruto por ella misma. Tiene que estar injertada o puesta en la vid o en el olivo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, claro, este lleva mucho fruto, porque ¿de quién nace el fruto? De él, de la vid, de la savia, del Espíritu de Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano, como una rama, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. Pues sí, ya para qué sigue una rama vieja, ¿no? Las agarran para, ¿cómo se llama? Para leña, para fuego. Y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Claro, lo que quiere un hombre cuando siembra un árbol, ¿qué es? Que dé fruto, ¿no? El Señor también nos está diciendo. Entonces aquí también nos compara el Señor con la vid, Él se compara con la vid y nosotros las ramas. Y Jesucristo nos dice que Él mismo es la vid y el Padre el labrador de su huerto. O sea, el que trabaja, el que cuida, el que lo sustenta, el que lo mantiene, el que lo vigila, el que quita todo lo que le estorba. Salud. ¿Sí? Entonces, está muy claro, hermano. Está muy claro que el hombre no puede por él mismo producir los frutos del Espíritu. Si no está uno en el Señor Jesucristo. Dice, los pámpanos que no llevan fruto en su vid, esto es muestra. ¿Qué pasa cuando un pámpano no lleva fruto? Dice que es muestra de no tener la vida, que no tiene vida espiritual, ya tomándolo en relación a lo espiritual, es que no tiene vida espiritual de Jesucristo.
Y un árbol puede tener dos clases de ramas, una rama y dos clases de rama, una que llevan fruto y otras que no llevan fruto. Entonces lo que Dios hace es que nos limpia para que llevemos más fruto. Dios no nos va a dejar con toda esa forma de vida, como decía Marquito. ¿Para qué? Sin fruto. Entonces, dice, una rama que no lleva fruto es por falta que no tiene la savia que debe de tener, en este caso el Espíritu de Dios, que es lo que produce la vida, lo que produce el fruto. Y una rama, ya hablando como cuerpo, que no lleva fruto, es por falta de la savia del Espíritu que debe de tener. Y es una labor del Padre, es una labor del Padre. ¿A poco el árbol solito se limpia? ¿A poco el árbol dice, me voy a quitar estas ramas chuecas? No, es una labor, y esto no lo entienden a veces, ¿verdad? Creen que es el hombre. No, es la misma palabra, es el Espíritu Santo, es el Padre también quien tiene que quitar lo que no es de Él. Es una labor del Padre, por eso, hermanos, debemos de tener temor porque no es del hombre el cortar, el quitar de su iglesia lo que no es de Él. Como decía Chen, ¿cómo es posible? 40 años el Chen, a los 7 años empezó, ya está. Ya es un olivote, ¿verdad? En fin, entonces, es una labor del Padre limpiar las ramas y quitar otras, desgajarlas, quitarlas de la vid y las otras limpiarlas. Es una labor, quitar unas y limpiar las otras. ¿Qué? Porque claro, ya sabemos que tienen que ser limpiadas, los árboles les caen plagas, les caen todo tipo de cosas, ¿no? Y no las puedes dejar así, las tienes que limpiar. También dice que el Señor nos tiene que limpiar, quitar todo lo que estorbe, de todas las cosas que nos impidan dar fruto. ¿Y qué es lo que nos impide dar el fruto? El pecado, la vida que todavía llevamos atrás y nos la tiene que quitar el Señor. Toda esa vida que no da fruto, que ha sido una vida de la carne, del mundo, del pecado, la tiene que quitar el Señor para que demos fruto. No puede dar fruto si no quita todo eso. Va a contaminar, el pecado va a contaminar toda la vida del hombre y no va a poder dar frutos. Nos tiene que limpiar todas las cosas que nos impidan dar fruto, pecado, obstáculos en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, como decía Josué el sábado, ¿no? O no, sí, cuando predicó. Tenemos que pasar por pruebas, por luchas. Eso nos está limpiando, nos está quitando muchas cosas de la carne, soberbia, orgullo, yo no sé, tantas cosas que todavía tenemos. Y solamente a través de la prueba, de la lucha, todas estas cosas nos va limpiando de eso, nos va limpiando. Cualquiera de nosotros entendemos eso. Si vas a ver un doctor y tienes una infección y todo, ¿qué le vas a decir? Doctor, vengo, pero que no me vaya a doler, le advierto. Si me va a sanar y me va a limpiar, sí, pero con la consigna de que no me duela, no me diga. Al contrario, le voy a decir, le va a doler y harto, porque entre más le duela, quiere decir que hay infección ahí, que hay podredumbre y la tiene que quitar. Tiene que doler, hermano, las pruebas, las luchas, las tribulaciones, ¿verdad? Como un agricultor está al pendiente de cualquier cosa, plaga que nazca en las ramas. ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios no está consciente, hermano? ¿Que no está limpiando su casa? ¿Que no está limpiando las ramas? ¿Que no está dándose cuenta de todo lo que necesitamos limpiarnos? ¿Y que le impide dar fruto? Lo tiene que limpiar, hermano, a fuercitas. No nos vamos a escapar de eso. Queremos seguir y mantener una vida carnal, como decía Markovich, terrenal, todavía con la vida anterior de pecado. Dice, no te permito seguir viviendo así. Yo te voy a limpiar. Yo te voy a quitar todo lo que me estorba para dar fruto. Pero una rama sin fruto, ¿qué hace? La tiene que cortar, la tiene que arrancar. ¿Cuántos en esta iglesia? Uy, hermano, si fuéramos
todos los que, ¿te imaginas? ¿Quién nos ha cortado? Y muchos de ellos dicen, no, es que fue esto, fue la prueba. Hermanos, si es la casa de Dios, si es el árbol, los árboles de Dios, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a mantener? ¿Quién nos va a quitar? Nadie nos quita más que el Señor, ¿verdad? La vid como el olivo es tanto su pueblo. Ahora, mediten en esto. La vid como el olivo nos está diciendo que es tanto su pueblo, nación de Israel, como su iglesia. La está comparando. Tanto el olivo como la vid, ¿verdad?, representan tanto a la nación de Israel como a su iglesia, de alguna manera, ¿verdad?, sembradas por el Señor. No está diciendo que puedan dar fruto, permanecer como ramas independientes. Aquí voy al grano. Muchos no quieren pertenecer al cuerpo, a la iglesia de Jesucristo. Dicen, de todas maneras, yo voy a ser salvo. No voy a ser salvo. Mientras no permanezcas en la vida, en el cuerpo de Jesucristo, no puedes dar fruto. El Señor quiso que así fuera. Entonces, aquí vemos que el Señor nos dice que no está diciendo que puedes dar fruto, permanecer como ramas independientes, sin estar unidos a la vid o al olivo, Israel o iglesia. Estos hombres y mujeres que no están unidos en el olivo o la vid es porque ya fueron arrancados de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Y podemos decir muchas razones y justificaciones de parte del hombre, pero lo que el Señor hace, si hemos pecado, abogado tenemos ¿para quién? El Padre, a Jesucristo. Él nos va a limpiar, nos va a volver a establecer. Pero cuando no es así, nos arranca y ya no podemos permanecer en el cuerpo. ¿Sí lo entienden, hermano? No es que los hermanos no es que los hermanos los cortaron, porque no es cierto, porque hablaron muy fuerte, porque el mensaje fue muy fuerte y no pudieron escuchar. Muchos me lo han dicho así, ¿verdad? Que ya no está. Quieren escudarse en eso. El mensaje fue muy fuerte y por eso ya no van a la iglesia. ¿Será así? Trajeron a Juan el Bautista para que les quitara, ¿verdad? Trajeron a los profetas, ¿cómo les iba? Entonces, hombres que no están unidos en el olivo y la vid es porque ya fueron arrancados. Tú no vas a arrancar a quitar. Yo le decía a una persona que nunca ha dado fruto, tú no vas a arrancar a quitar un árbol que da bastante fruto. Poli tiene un chorro de arbolitos que dan los, ¿cómo se llama? Las peras y se cargan. No los vaya a arrancar, no lo deje ahorita, no lo deje. Sí. ¿Cómo va a arrancar un árbol que está colgadísimo, lleno de fruto, de todo? Y el ciruelo, pues todos esos, ¿por qué? Porque están llenos de fruto. ¿Cómo los van a arrancar? Un aguacate. ¿Usted cree que Beto va a arrancar su aguacate? Que lo limpie, hermana. Semejante gorilón que no quiere limpiarlo. Pues sí, oígame. Pero si se quiere comer los frutos, nomás dele las hojas. Tienes que limpiarlo, Beto. Entonces, fruto, un olivo, al contrario, lo van a cuidar. ¿Y dónde lo vas a sembrar? En tu huerto, en tu huerto. ¿Dónde va a sembrar el Señor la vid? En su iglesia, en Israel. ¿Pero en dónde? En su iglesia. No lo va a sembrar en el mundo, si nos sacó de ahí para ponernos en su huerto, en su iglesia, no en un campo. Nos sacó de lo silvestre, ¿verdad? Oseas 10:1, con ese término. Oseas. Mire lo que dice Israel. Israel sí daba fruto, pero no para el Señor. Oseas. Muchos pueden decir, estoy dando fruto, pero ¿para quién es ese fruto? ¿Ya lo encontraron? 10:1, Sí. Salud. ¿Ya? Dice, Israel es una frondosa viña.
Y hermano, ahorita lo seguimos viendo, es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. 10:1. Voy a repetir, es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Mire qué fruto estaba dando. Multiplicó los altares conforme a la bondad de su tierra. Aumentaron sus ídolos. A pesar que Dios los bendecía grandemente, ¿qué hicieron con esa bendición? Lo ocupaban para la obra del diablo, para hacer. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y nos sigue hablando, ¿no? Entonces, pero dice que da fruto para sí mismo, fruto para sí. ¿Y no es lo mismo en la iglesia? ¿Cuántos hombres dan fruto para sí? Pero ¿qué fruto estamos dando para el reino de los cielos? Avisados, hermanos, ¿verdad? Porque cuando menos los pensemos, Dios va a cortar. Dios va a cortar lo que no da fruto, entiéndanlo. Ahí está la higuera, déjala otros añitos, pero si no da fruto, córtala. ¿Para qué no utiliza la tierra? ¿Qué no entienden que Dios es un Dios severo? Un Dios que nos da todo, nada nos falta. Pero nosotros no somos capaces de dar nada para Dios. Todo, vénganos para acá, nada dar, ni a Dios siquiera. Entonces, tarde que temprano, Dios tiene que cortar lo que no es de Él. Todo fruto, obra que no es de Dios, que no es para Dios, ¿para quién es? Para el diablo. Porque toda obra que hace aquí el hombre, aparentemente es para ellos, ¿verdad? Pero ¿a dónde va a acabar? ¿Y quién lo está motivando a hacer toda esa obra? El enemigo. Toda obra que no es de Dios, que no es del Espíritu de Dios, ¿de quién es? Y que no es para Dios, es del diablo, del mundo, es la obra de Satanás en la tierra. Todo lo que no es de Dios es del enemigo, toda obra. Entonces piensen y mediten en realmente qué fruto estamos dando para el Señor. Y Él quiere que demos mucho fruto. Amén. Así como tú puedes tener un árbol y lo que quieres es que te dé mucho fruto. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque seguimos en su huerto. Y en ese huerto el Señor nos tiene que alimentar, suplir, dar. Padre bueno, te damos gracias, sabemos, Señor, que somos ahora, Señor, esos olivos, ese olivo que tú injertaste, somos ramas del olivo y somos ramas de la vid, Padre. Nosotros no sustentamos a la vid ni al olivo. Tú eres el que lo sustentas, lo cuidas, lo mantienes y también lo podas, Señor. Lo quitas todo aquello, Señor, que no es tuyo, que no es de ti. Te damos gracias, Señor, que nos sigues permitiendo estar dentro, Padre mío, de tu vid, de tu iglesia, Señor, manteniéndonos hasta el día que tú vengas. Gracias en el nombre de Jesús por este remanente que tú has escogido y que sigues limpiándonos día a día, momento a momento, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ah, Marco, hay que parar.